Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Mi nombre es Soma y les doy de nuevo la bienvenida a mi canal, a un nuevo trocito de Dama. Y bueno, para aquellos que ya me han seguido en el canal y que me conocen un poquito más, saben que para mí el tema de la muerte es muy importante. Yo considero que la muerte es como el gran momento de la vida. La vida no sería nada si no ocurriera la muerte. Si no supiéramos que nuestro tiempo es finito y que entonces nuestra vida es toda una oportunidad para vivirla de maneras profundas, de manera significativa, en vez de asumir como que tenemos mucho tiempo, muchísimo, ¿no? Siempre pensamos como, cuando yo sea viejita o viejito, ya me estaré preguntando ciertas cosas. Y no es verdad. La muerte puede ocurrir en cualquier etapa, cuando se es bebé, cuando se es niño, adolescente, no importa. La muerte está ahí. Desde el mismo momento en que nacemos, es nuestra acompañante inseparable. Y bueno, el año pasado muchos de ustedes sabrán que empecé a tocar más profundamente este tema, porque a mitad del año pasado mi perrita, Rayita, fue diagnosticada también con una enfermedad muy grave, terminal, y fue todo un proceso, ¿no? Entonces, con ella, digamos que ella me preparó para lo que iba a venir con mi papá este año. Entonces, veo muchas similitudes en el proceso. No sé, el año pasado fue muy fuerte. Tuve como una intuición de que este año iba a ser de mucho aprendizaje y mucho trabajo para mí. Entonces hice espacio en mi tiempo, o sea, dejé cosas académicas, dejé cosas de trabajo, cerré mi consultorio. Y bueno, todo esto también enfocado mucho como a este sentimiento, no sé, es que no era un sentimiento, ¿saben? Era como una intuición, era algo muy fuerte que me decía, prepárate, tienes que tener tiempo porque vas a pasar todo un proceso. Esa fue como una sensación muy constante a lo largo de la enfermedad de Rayita. Y vaya que sí lo fue, porque después de que ella falleció hasta enero de este año, sorpresivamente vivió muchos meses más de lo que había sido pronosticada. Tenía unos días de haberme separado de ella cuando a mi otro perro, a Manchita, le detectaron cáncer. Entonces también fue un proceso muy difícil, ¿saben? Es como apenas estaba agarrando tantito respiro cuando viene Manchita, ¿no? Entonces fue a acompañarlo, ya saben, este peregrinaje médico de especialista y estudios y más, y cirugía. Por fortuna él está bien, logró salir de esto, ¿no? Manchita enfermó más o menos como ya con diagnóstico y todo, como a inicios de febrero. Y todo ese mes fue de mucho trabajo con él, era estar haciéndole curaciones varias veces al día, estar con él. Y bueno, es que no solo estoy con él, la verdad es que estoy con él y hago parte de mi práctica personal. Les canto paritas. Bueno, Rayita se fue súper cantada, de verdad. A ella le dediqué varios de los videos que están en la lista de los paritas y eran cantos que yo solía hacerle. También a Manchita. Bueno, lo de Manchita sí me estresó mucho, porque fue una serie como de malas decisiones de los médicos. En fin, para finales de febrero, principios de marzo, todavía no tenía yo el alta de Manchita cuando mi papá empezó con varias molestias en su garganta a la hora de pasar alimento, y ahí comenzó otra vez lo mismo, ¿no? O sea, era ir de especialista en especialista, que primero que si la dentista, y luego que no, que entonces mejor a un homeópata, y luego de ahí con el otorrino. Fue muchísimo, es como un peregrinaje, la verdad fue muy agotador para él, para la familia también. Yo estuve con mi papá todo marzo, todo abril, y mi papá falleció el 14 de mayo. Realmente fue un proceso muy corto. Yo no me esperaba que fuera tan corto, tan breve. Creo que nadie en la familia lo esperábamos, pero de alguna manera
sí había signos, sí había cosas que yo alcanzaba a reconocer, y aparte esta intuición que, ay no sé, pero últimamente la tengo como muy despierta, y era una intuición de urgencia, ¿saben? Como de tengo que estar con él, quiero estar con él, y así fue. La verdad es que también mis pacientes han sido muy pacientes conmigo porque migré todo otra vez a online, porque ir como a consulta física y así me llevaba tiempo. Fueron muy generosos en permitirme retomar online para así estar yo más tiempo con mi papá. Ya esto fue como un proceso que, ¿saben? Siento que corrí un maratón y que cuando acababa un maratón me decían, ten, corre otro, y ahora ten, corre otro, ¿no? Y así me sentía muy agotada físicamente, emocionalmente me sentía mejor. Y algo de lo que les puedo decir es que no me arrepiento para nada haber tenido que cerrar el consultorio, haber tenido que dejar trabajo, cosas académicas, porque para mí fue un tiempo que yo hubiera querido más para darle a él como una muestra de toda mi gratitud. Él, todo lo que ha hecho por nosotros, las personas que formó, todo lo que nos dio. Mi papá era como un árbol así enorme, así de esos pinos enormes que albergan a muchas familias de pajaritos, ¿no? O sea, que en él encuentran refugio y así. Bueno, mi papá y mi mamá también son así como esos árboles, ¿no? Entonces haber estado con él me permitió a mí regresarle un poquitito de lo tanto que él me ha dado, ¿no? Y aparte fue bien bonito porque mi papá, aunque no es budista, era muy abierto. Recuerdo que cuando me tocó estar a mí en el hospital para un estudio que necesitaban hacerle, yo recuerdo que ese día dije, yo lo voy a agarrar como de retiro. Y entonces le pedí permiso a él para poder hacer mis meditaciones al lado de su cama, cantar los paritas y hacer como mi práctica y hacía meditación caminando dentro de la habitación. También meditación sentada, y realmente él estaba muy receptivo a eso, muy maleable, y lo aceptaba todo de muy buen agrado, y yo veía cómo él se relajaba, de verdad dormía apaciblemente, él se sentía más tranquilo, él no entendía lo que yo cantaba, aparte creo que mi voz lo arrullaba. Se dormía al instante, entonces fue bien bonito, la verdad fueron 2 meses de una experiencia invaluable para mí. Este video se me ocurrió hacerlo ya como en combinación con este documental que les quiero presentar así como seccionado, porque hay un montón de cosas que me gustaría compartir con ustedes como para que se vaya perdiendo todo este tabú alrededor de la muerte, de que todo es dolor, de que todo es sufrimiento, de que es una tragedia. La muerte se ve como un enemigo al que hay que patear de nuestra vida sin importar cómo. Hay que erradicarlo, exterminarlo. Y eso nos lleva a tomar decisiones que nos llevan a más sufrimiento, ¿saben? Parte de lo que quiero comentarles ahorita antes de presentar parte de este documental es que es una bendición morir en casa. Mi papá murió en casa en los brazos de 3 hijas y fue una experiencia, sí fuerte, no les niego que no, pero fue muy bonito sentir como cuando él nos sintió, se dejó caer como con mucha confianza. Aparte mi papá cuando hablaba conmigo, ¿saben? Pasábamos mucho tiempo viendo a veces películas, escuchando lo que él quería escuchar y comentábamos. Mi papá siempre fue un hombre de mucho trabajo. Para él era importante tener a su familia bien. Entonces no hubo mucha oportunidad de convivir con él durante toda mi vida, pero estos 2 meses fueron bien ricos. Por eso les digo, hubiera querido que fueran más, pero no a costa de dolor y sufrimiento para él. Pero 2 meses fueron hermosos, cansados sí, estresantes también, con momentos de mucha tristeza, sí, pero en su mayoría fueron tranquilos, fueron muy bonitos. Mi papá me permitió acercarme a él, ayudarlo. Era un hombre bien pudoroso, ¿no? Entonces para que uno lo viera en ropa interior era bien complicado, sobre todo porque tuvo puras hijas. Yo sentía que sí le daba pena, pero me permitía ayudarlo, por ejemplo, en cosas que antes no, o sea, como para ayudarlo a bañarse, o darle de comer, o simplemente sobarlo,
o cantarle. O sea, cantarle, ¿cuándo? Y luego en un idioma que él no conoce, pues menos, ¿no? Pero no, o sea, fue un viaje a nuestro interior, fue muy bonito. Entonces, esta es una de las cosas que a veces uno, por el trabajo, por la vida, por las obligaciones que tenemos, dejamos de lado cosas bien importantes. Bueno, esa es una. La otra es que les decía que a la muerte se le ve como el enemigo a erradicar. Y se ha perdido mucho de vista que la muerte es tan natural como el nacimiento mismo. Entonces es una dupla que viene, es la misma moneda con distintas caras. Y muchas veces esta intención de erradicar a la muerte a costa de lo que sea y prolongar la vida, no importa cómo, nos lleva a tomar decisiones poco favorables para la persona que está en esta enfermedad. Por eso me encantó este documental. La doctora que van a ver, Sunita Puril, ella es especialista en cuidados paliativos y de verdad que su background de hinduismo la hace todavía ser una profesional mucho más compasiva, mucho más inmiscuida con su paciente, pero también muy realista. Esas son 3 cualidades que en un médico deberían ser fundamentales, ¿no? Bueno, creo que en todos, el ser compasivos y así, pero en un médico mucho más porque trata a personas en momentos muy vulnerables de la vida. Entonces, bueno, ya les voy a ir presentando ya el documental. La chica que lo produce y que es la presentadora se llama Leah Green. Ella relata que está panicada con el tema de la muerte, le causa ansiedad, le causan ataques de pánico y entonces ella decide hacer este documental que está dividido en varios capítulos. Este que les voy a presentar es el capítulo 2 y la verdad es un capítulo súper rico. Ella se avienta a pasar un día con la doctora Sunita en el hospital. Es decir, tener estas charlas con pacientes terminales. Entonces lo voy a ir cortando en segmentos para irlo comentando. Espero que les encante en el sentido del aprendizaje que nos va a aportar este documental. Los dejo con la doctora Sunita y con Leah. I'm so glad I get to show you what palliative care is because it's so misunderstood. I think we're down this way. Okay. One thing I've learned in this work is no matter where you are in the process of dying, you're still living. Right. And so what does it mean to live well? So our first patient today is Pete McGrath. Hello. How are you doing today? Fine, thank you. And I know we talked about a little bit yesterday that maintaining independence, going to your Rotary Club meetings is important to you. And so I think if that is your goal, then I think that we will be able to really help you without hurting you. I would like it to be as painless as possible Yeah. and quick and easy, as we used to say. So right now, if something happened, your heart stopped, or you needed to be on a breathing machine, I would not recommend that we go down the route of chest compressions or shocks or reviving you. I agree completely. Okay. Or that we put you on a breathing machine. No, I agree completely. You seem quite calm with the idea of being taken off a ventilator. When I was 90, I gave myself a big party. And as I drove home, I said, "You're 90, you've had a wonderful life, and something's going to happen in the next few years. This is just a continuation of life, or a way to terminate." Yeah. So I'm relatively, at this point, I'm still relatively calm and accepting. Do you feel calm about the idea of just not living anymore? Does it scare you at all? No, everybody does. A terminal diagnosis can be harder to accept if it comes when you're not expecting it.
So we're about to see Melissa. She's 39. She's exactly my age. Wow. She's ready for you. Yeah. Oh, amazing. So Right. today's a big day for you to go home. I'm scared, but I promised my kids I would fight, so I have to go back for them. Yep. And I think one thing we talked about in that meeting with your family was that we will respect the limits that your body imposes. Right. Because some of this has so little to do with how hard we want to fight and so much to do with the limits of biology. But to have 3 kids, I don't want to leave my kids. I'm not ready for that. So I'm still fighting for them. Do you encounter a lot patients who they just want to keep fighting, even potentially beyond what's medically possible? So that's something I encounter quite a bit. Yeah. But to help people remember that at a certain point it's not about them, that it's Right. really about their body, I have found that distinction to be really actually empowering for a lot of people. That this isn't something that I just need to soldier through another round of chemo, If I even if try it hard devastates me. enough and if I want. This patient is a gentleman who has a very, very aggressive lung cancer. But because this cancer is so aggressive, part of what I also need to try to talk to him about is really where we go from here. Right. It sounds like even overnight, the pain got pretty bad, even with the higher yeah, dose. So all tell that me what preparation. happened. Suddenly yesterday, like around 4 a.m., it was like just a brand new pain. Wow. Just came, brand new pain. And that was a lot of suffering. I think one of my worries when I heard that you were having a lot of pain, even with more pain medicine, was what if the tumor is growing? But the plan is to, if I respond to the radiation well and it starts shrinking the tumor, they're planning about doing surgery. That's the hope, Right. yes. But it's still in your lung, and it's still in other places. And I also have a friend who lives with a third of her lung. And my vision is for them to shrink this thing, and I live with half a lung. It's never my intention to kind of take away any of your hopes, but rather to make sure that we're hoping for things that are realistic. And it is so important to know that though we can make these efforts to minimize how the cancer affects you, we can't cure it. Do you know how much length of time I have when when I get something incurable like this? I think we're probably looking at a period of a year or so. You don't deserve to be going through this. You don't. It's hard to explain. I don't feel like why me kind of thing. Yeah. We all are born and we die sooner or later. Mine is a little sooner. Like I felt like I was witnessing like the biggest moment in someone's life potentially. I think the hardest part about it is doing it and being in that very sacred, difficult moment with a patient, and then having to leave the room and go on to the next. ¿Qué les está pareciendo hasta ahorita? ¿A poco no es una ricura de material? Lo primero que quiero abordar un poco es cómo Lía fluye con cada uno de los pacientes. No sé si ustedes ven, la cara de ella dice más que 1000 palabras. Y por ejemplo, en el caso de Pete, que es un señor
con bastante conciencia de qué es la muerte y con qué visión la ve él, como algo muy natural, Lía fluye y es espontánea, se ve que se divierte, sonríe, interactúa y le pregunta cosas fuertes, ¿no? Como él cómo se siente ante la idea de dejar de existir. Entonces, también con la doctora Sunita, si ven la charla es como bastante fluida también. Los dos parecen estarse poniendo de acuerdo como una pareja muy bien sobre cuáles van a ser las decisiones de ahí en adelante. Y lo que más me agrada es que la doctora siempre está pensando en el bienestar de su paciente, en que sea independiente, en que sea lo más funcional, el menor dolor, el tratamiento menos invasivo. Y todo fluye con ese primer paciente. De hecho, hasta como que la vibra es súper linda, ¿a poco no? Con la segunda persona, que es esta mamá de 30 y tantos años, 37, no recuerdo, se nota incluso también como ahí va empezando una especie de negación de yo tengo que luchar, yo no me puedo dejar vencer, yo tengo 3 niños, y realmente ahí se siente como una impotencia, no sé en ustedes, pero como espectadora yo digo, ay, quisiera ayudarla porque, no sé, o sea, como que despierta cierta angustia, ¿no? En el tercer caso, que es este hombre anónimo de edad mediana, pues es un hombre también relativamente joven, ya con un diagnóstico terminal, y la cara de Lía es completamente, o sea, dice 1000 palabras. Por eso les puse ahí como en este globito de pensamiento que observaran su rostro. O sea, ella se ve muy agobiada, triste, compungida. Ella no fluye. Para nada se ve cómo fluye con Pete que cómo fluye con Anónimo, ¿no? Pero si se dan cuenta, después de que la Sunita hace todo un trabajo de aterrizarlo en la realidad, de aterrizarlo en la etapa de la enfermedad en la que se encuentra, ¿cómo le hace valioso el hecho de aceptar esta realidad y a partir de ello tomar otras decisiones? Entonces, él parece como, ay, no sé, a mí me da la impresión como que de hasta haberse liberado de una carga. Parece, si bien un poco resignado, pero a la vez también tranquilo. Entonces, ese es un hecho bien importante para nosotros, ¿no? Por eso, como budistas, meditamos mucho sobre la muerte. Hacemos Maranasati, Asubhavabhana, porque estamos reflexionando sobre estos temas importantes que rigen y son parte de nuestra existencia. Y la única manera en la que nos van a tomar desprevenidos es haciendo como que no los vemos. Entonces, él, si se fijan, lucha y dice, no, pero yo tengo una amiga que vivió con un pulmón y es que se puede reducir el tumor y es que. Y la doctora lo para y le dice, a ver, no te podemos curar. Esto ya tiene un final establecido. Entonces, aquí hay una diferencia como muy sutil entre hacer todo lo que la medicina nos puede ofrecer para preservar nuestra salud, nuestra vida, y cuando ya estamos yendo en contra de estas leyes de la biología. Que por cierto, para quienes están siguiendo la clase de karma, esto tiene que ver con un niyama. El villa niyama, que son las leyes que rigen la materia viviente, esas leyes de la biología, la genética. No podemos ir en contra de esto, ¿no? Son leyes que operan sin que haya de por medio una inteligencia divina, ¿no? A veces nosotros como que tenemos esa esperanza de si hacemos tal o cual ritual, ahí tenemos la posibilidad como de salir adelante de un cáncer terminal, por ejemplo. Entonces, en esto también hay un misterio, ¿eh? Hay gente que ha sido diagnosticada con cáncer y que bajo un tratamiento, un régimen alimenticio y toda una serie de condiciones favorables, y la persona sale adelante. Por eso les digo que es una línea muy, muy fina entre hacer un sobreesfuerzo que ya no va a modificar el resultado y entre que sí hacerlo, ¿no?
Entonces, pero también aquí opera otro niyama, el kama niyama, ese que tiene que ver con también como con una especie de ley natural que igualmente opera sin una inteligencia divina y que también nuestra salud está muy influenciada kármicamente. Por ejemplo, las personas que maltratan a los seres, que son sanguinarios, que son crueles, van a tener como resultado una vida muy enfermiza. O para aquellas personas que matan a otros seres y que son crueles también y que están regidos por mucha violencia, mucho odio, mucha aversión en su corazón, entonces su resultado va a ser que van a morir tempranamente cuando reconecten en su siguiente vida. Entonces también vemos que muchas veces la enfermedad también tiene que ver con algo kármico. Por ejemplo, yo acabo de subir el Bojjhanga Parita y en ese discurso que se expone la verdad y que a través del poder de la verdad se generan deseos de salud, deseos de bienestar, ayuda bastante. Pero incluso el mismo Buda, por ejemplo, cuando enfermó, se sintió aliviado ante la escucha y proclamación de este Parita. Pero lo cierto es que también el Buda más adelante muere por una enfermedad. Y eso es imparable. O sea, hasta los seres iluminados mueren. Entonces, eso es como budista una perspectiva que creo que en otras religiones, sobre todo en las judeocristianas, no lo hay. Porque, por ejemplo, ahí como que el concepto de Dios es un ser eterno que no muere, y acá no. O sea, los seres sagrados también enferman. En los discursos pueden escuchar cómo varios de los discípulos más sobresalientes, digamos, o los más conocidos del Buda, enfermaron o murieron siendo asesinados, así por cuestiones kármicas, ¿no? Entonces, estas dos leyes no nos las podemos brincar. Sí podemos hacer todo lo que está en nuestras manos para ser saludables, pero tenemos que tener conciencia bien clara y real de que estamos bajo el dominio de otras leyes. Entonces, esto es a la vez como liberador, al menos para mí es liberador. Digo que me toca hacer mi chamba, hago lo que me toca y quedo en manos de lo que ya no puedo yo gobernar. Ahora, tocando el tema de los cuidados paliativos, también este video es muy muy rico, porque la visión que tiene la doctora Sunita es fantástica. Ella dice que no importa en qué fase de la enfermedad terminal se encuentren, ellos siguen con vida. Y entonces la pregunta que debe de regir esta época es: ¿y qué significa entonces vivir bien, incluso bajo estas condiciones? Ella lo va manifestando con cada paciente. Por ejemplo, en el caso del señor Pete, para él es bien importante seguir yendo a su club de Rotarios. Entonces, mantener su independencia, su movilidad es importante. Y él lo marca también, ¿no? Con el menor dolor posible. Entonces, eso es un área en la que los cuidados paliativos es experto, ¿no? Va a favorecer los objetivos del paciente sin lastimarlo innecesariamente. O si se tiene que hacer, bueno, pues buscar el mínimo efecto, ¿no? También le hablan al paciente desde la realidad y con la verdad. Estos son dos aspectos bien importantes, porque un médico que se dirige a la familia y no al paciente está brincándose un derecho a que el paciente sea enterado de qué está ocurriendo con su cuerpo, porque el paciente es quien va a tomar las decisiones de ahí en adelante, no su familia, a menos que el paciente esté neurológicamente incapacitado. Pero bueno, dentro de todo esto, esa es también como una labor que yo observé como en mi caso con mi papá, y de verdad los médicos bien poquitas veces se dirigían hacia él con la verdad, casi siempre se dirigían hacia nosotras, como creo que les preocupa cómo el paciente vaya a reaccionar, si se va a deprimir, cómo lo va a tomar. Pero aquí vemos a la doctora Sunita hacer cómo se aproxima
de maneras muy gentiles, de maneras muy empáticas con el paciente, pero reales, sinceras y sobre todo con la preocupación de que el paciente no sufra de manera que no tenga un sobretratamiento. Por ejemplo, el caso de Anónimo, él quería seguir con quimios y órale para que se encoja el tumor y ta. O sea, la quimio realmente deja devastadas a las personas. Entonces, ya en el caso de él, no eran viables. Y eso se lo dice ella de una manera bastante empática. Entonces, esta garantía de entrar a cuidados paliativos es que van a tener ese cuidado de hablar con su paciente sobre la verdad de lo que le está ocurriendo y buscar las mejores condiciones para él. Y también la parte emocional, aquí no se ve, pero normalmente, bueno, yo contacté a una asociación de cuidados paliativos y ellos te asesoran con tanatología, con enfermería y con la provisión de medicamentos para bajar el dolor. Y bueno, pues supongo que en Estados Unidos esto está todavía mucho mejor establecido, ¿no? Ahora, un diagnóstico terminal es difícil de aceptar, por supuesto. O sea, creo que es lo esperable. No es fácil para alguien tener... Por eso nos da mucho miedo ir a los médicos, ¿a poco no? Es porque no nos gustaría oír algo desagradable para nosotros, como que algo nos vaya a pasar. Y dice que, bueno, Lía dice, es que es más pesado aún cuando la gente no se lo espera. Por ejemplo, la mamá de 37 años, el segundo caso, debe ser verdaderamente difícil sentir que tu tiempo es limitado, pero que tú todavía tienes 3 niños pequeños a los cuales guiar en esta vida. Sin embargo, ese tiempo que te queda se puede aprovechar muy, muy bien para organizarte, para ver, ir preparando también a tus niños, para buscar también las mejores condiciones en las que ellos se van a quedar. A diferencia de si ven a una mamá devastada, deprimida, que solo se va a dejar morir. O sea, son como maneras de abordar lo que cada persona va a hacer con su tiempo de acuerdo a lo que, como en la perspectiva que vayan pudiendo ver sobre la realidad. Ahora, también, o sea, aquí está súper lindo porque toda la enseñanza del Buda se centra en el dukkha, en enseñar el sufrimiento, la insatisfacción y cómo salir de eso. Les puede mucho servir de guía el primer video que tengo en el canto de Paritas. Ahí viene la toma de refugio, pero también los 4 temas de reflexión frecuente, que es sobre la vejez, enfermedad, muerte y sobre el karma, sobre nuestras acciones. También les puede resultar muy útil hacer la meditación de Maranusati, que está en mi lista de reproducción de meditaciones. Bien, sigamos con la última parte del documental. It's not just patients who have to contend with the weight that surrounds death. Yo voy a hablar primeramente en español, pero también en inglés, porque todas personas no hablan español. Yo sé que hemos hablado ayer sobre la condición de su esposo, de su padre, ¿verdad? Que él está tan enfermo porque su corazón no está funcionando. Todos los órganos necesitan el apoyo de máquinas, seguramente. Pero en 5 días, si él ya necesita esta forma de diálisis que solamente podemos hacer en el ICU, y si él ya necesita el apoyo del aparato para el corazón, probablemente es una señal que su cuerpo está tan débil que no puede sobrevivir. ¿Entiendes lo que te está diciendo? Sí. That doesn't make sense to me. Why it's going to be taking place on Monday? That you're just going to take everything away. The short-term goal is, can we get him out of the ICU? Can his heart do its own work without the need of ICU-level technologies? If by Monday we can't help him in those ways, then I think we have to have a check-in about, are we helping him
really to have a quality life, or are we prolonging the process of dying? Why can't I just be there until he initially passes away? Because that's what's helping keeping him alive. Right, so why can't it just be there until he naturally Because passes? the heart won't stop. If it's meant to stop, it's not going to stop unless that pump is gone. It's just the machine. If he's not gonna get better. It's more money for you guys if he's on it, so I don't know why It's he not wouldn't about even- money, Steve. He may not feel that that's how he wants to live his life. Unable to walk, being in an ICU, unable to go home, being poked and prodded. And a lot of people are willing to do all that if we can take them from a bad place to a better place, like a place of healing. But if he's going to be here no matter what we do, if that is the case, then wouldn't it be best to let him have some dignity and comfort and peace at the end? Y más o menos en 5 días ellos van a ver qué es lo que el Si está resultado, reaccionando. si está reaccionando, ¿no? Y vamos a hablar también la mayoría de los días antes de lunes. Entonces vamos a estar en conversación. No es la última vez. And my parents have been married over 40 years, but not through the church. So my dad asked my aunt to ask my mom if she wanted to get married by a priest. So Sí, me preguntó. Le dije que lo iba a pensar. It's going to be great. How do you cope with having what for most people would be a once-in-a-lifetime difficult conversation, but you're having them like 4 times a day, every day? I grew up in a very spiritual home. So my parents are very devout Hindus, and a lot of what I was raised with was this idea that life is temporary. So how do we live our best lives, and how do we make sense of what happens in our lives? Queridos hermanos, hoy es un día muy especial para Maribel y para Roberto. Una historia de amor que se empezó a escribir hace ya más de 45 años, ¿verdad? Sí. We see little deaths all around us. We see the changing of the seasons. We see the trees and their leaves that change. And that's not the same as losing someone you love, but we do see loss every day. We do see little deaths every day. Without mortality, I don't know what humanity would be. Roberto y a María López. I feel grateful for the fact that I won't be here forever, because it forces me to make meaning of the time I do have. Since we met, Mr. Lopez and Mr. McGrath have both died comfortably at home. I'm really grateful that they and their families gave us some time. Reflecting on the day, I think that I got to see a side to death and illness that I wouldn't have otherwise understood. We're all aware of the scary and the painful aspects of dying, but what we don't often get to see or understand is the peace and the calm that can be there as well. Ay, ¿qué tal? Este último caso a mí me recuerda mucho a mi papá. Hasta físicamente como que el señor se parece. Y la situación también. A diferencia de aquí en este caso que hay una doctora de cuidados paliativos que guía muy bien a la familia, en nuestro caso no fue tan fácil encontrar a estos médicos que nos orientaran mejor en cuanto a qué tratamientos, hasta dónde es prudente, hasta dónde solo se está generando sufrimiento y una prolongación de vida artificial, ¿no? Entonces, bueno, este es un hombre muy enfermo de sus órganos, ya muy débil, y lo que la doctora propone, o bueno, le dice a los hijos, es que si en 5 días él no puede sustentar sus órganos por sí mismo y tiene que seguir dependiendo de la tecnología de la UCI, entonces es un momento ya de mandarlo a casa para que allá termine, digamos, como de una manera más confortable y tranquila que estando en un hospital.
La doctora dice algo bien importante. Dice, si estos tratamientos de tenerlos en la UCI y de estarlo conectando y a cada rato estarle manipulando, ¿lo va a ayudar a él a tener una mejor calidad de vida o solo se está prolongando el proceso de la muerte? Hacernos esta pregunta nos va a dar guía y orientación sobre si estamos haciendo que nuestro familiar tenga un exceso de tratamientos innecesarios, además de costosos, no solo a nivel monetario, sino costosos emocionalmente para todos, pero sobre todo para la persona que se queda hospitalizada. Entonces, la hija parece tener como una mejor comprensión de lo que la doctora le está exponiendo. Los hijos parece que no mucho, ellos se niegan, ellos quieren que su padre quede en la UCI hasta que fallezca. Y con esto yo me pregunto, ¿por qué quieren que el papá permanezca en el hospital? ¿Para evitar el sufrimiento de quién? ¿De ellos al verlo irse apagando? ¿O del papá? O sea, aquí esto me recuerda mucho como cuando dicen, ay, bueno, vamos a dormir a la mascota porque ya sufre mucho. Casi es 100% seguro que quien sufre y no puede tolerar el dolor que uno siente es uno mismo. Por eso es como mejor que se la lleve el veterinario, que yo ya no la vea, que la inyecte, que la mate, y yo ya ni me entero, a mí solo me van a entregar un cofrecito con cenizas. Ahora muy lindos, como con un bambú encima plantado, ¿no? Pero que no deja de ser esa evitación, hasta esa cobardía de poder acompañar a nuestros seres amados hasta el último momento. Entonces la hija parece tener mejor esta claridad de visión y es la que termina como explicándoles a los hermanos lo que la doctora les está diciendo. Entonces, bueno, en otra parte la doctora habla a favor del papá. Ella les explica que tal vez su papá no quiera terminar así su vida, incapaz de caminar, estar siendo pinchado a cada rato, conectado a aparatos, atendido por extraños, en un ambiente desconocido para él como lo es un cuarto de habitación, lejos de su familia. Y que entonces esto es lo que normalmente pasa con las personas que envían a sus familiares al hospital, porque no importa qué, tú síguele haciendo, tú síguele metiendo lo que se le tenga que meter, hay que prolongar la vida, no importa hasta qué grado, ¿no? Entonces perdemos de vista justo que eso ya no está ayudando a tener una mejor calidad de vida, por el contrario, está añadiendo sufrimiento. Entonces, bueno, les decía que esto me recuerda mucho a mi papá, porque también si se fijan aquí, como que, bueno, no se menciona el papá que tanto está conocedor de su situación y de esto que la doctora les está explicando, porque en el caso de mi papá, los doctores bien poquitas veces se dirigían hacia él con un diagnóstico real. Normalmente le decían cositas como, no se preocupe, seguimos haciéndole estudios, porque mi papá se preguntaba y les preguntaba cosas, ¿no? De, a ver, ¿por qué me están haciendo esto y esto y esto y esto y yo no mejoro? Y yo me siento igual o peor. Y entonces los doctores como que nos miraban a nosotros a manera de, ¿y qué le digo, no? Entonces ya le decían, ahora sí como decimos, una mentirilla piadosa. Entonces, es el paciente el que tiene el derecho de saber lo que le está ocurriendo a su cuerpo y decidir qué sí quiere que le hagan y qué no. Un poco la familia puede ayudar a pensar a su ser amado, pero no es la familia la que debe de tomar las decisiones, es la persona, pero sabiendo un diagnóstico real, dicho de manera empática y compasiva, pero tiene que conocer esa realidad, porque si algo valioso de todo esto que nos muestra es que el tiempo que nos queda con vida puede ser muy significativo si es que sabemos que es finito, ¿no? Y es bien bonito en este caso, la pareja se casa y se ven muy felices. Entonces, si el Señor no hubiera sabido su diagnóstico,
ni la familia a lo mejor ni hacen esto, se esperan a decir, bueno, en un año que él ya esté mejor, y entonces ya me caso, y entonces ya planeamos la boda, y no es cierto, ese año a lo mejor no llega. ¿A poco no siempre estamos pensando en términos de lo que voy a hacer mañana o pasado, cuando me titule, cuando me case, cuando yo empiece a trabajar, cuando me jubile? Y todo el tiempo estamos pensando que tenemos ese tiempo de vida y no es así. Todos somos enfermos terminales, todos estamos en los mismos zapatos que Melissa, que el señor Pete. Desde el mismo instante en que nacemos, la muerte nos acompaña segundo tras segundo. Entonces, estas reflexiones que hace la doctora Sunita son súper hermosas. Ella creció en un hogar donde se hablaba de la muerte, de la impermanencia, como algo natural en vez de algo terrorífico, de cómo el tiempo es finito y que eso les lleva a dotar de significado su vida, a tener una vida mucho más buena, que si no tuviéramos este sentido de ser seres finitos. Dice algo así como que qué sería de la humanidad sin la mortalidad, ¿no? Porque la muerte nos obliga a darle sentido al tiempo que nos queda. Y eso es totalmente cierto. Eso es algo de lo que el Buda habla constantemente. No nos queda tiempo. A ver, es como monjes, ya mismo vayan, busquen un árbol y siéntense y trabajen en la meditación. Vajilla, el sutta de Vajilla es uno de mis suttas favoritos, como él tiene este sentido de urgencia, que aparte él ya es un hombre mayor. Entonces él tiene este sentido de urgencia de practicar el Dhamma, de que le enseñen cómo liberarse verdaderamente del sufrimiento. Y entonces esa súplica que le hace al Buda de que el bendito me enseñe el Dhamma, que el bienaventurado me enseñe el Dhamma para mi beneficio durante mucho tiempo. Y él habla sobre esto de la muerte, ¿no? Él le dice al bendito, es que Señor, yo no sé a usted cuánto tiempo le quede de vida y tampoco a mí, no sabemos qué peligros me acechan a mí o a usted. Y justo después que el Buda le da este sermón sobre el no yo, y Vajilla en ese momento logra la iluminación, minutos después Vajilla es arrollado por una vaca con su becerro y muere. Y eso mismo, así, es que es esa la visión que nos obliga a trabajar, a esforzarnos, a como, no sé, en mi caso como budista, en el caso de quienes me escuchan y que no lo sean, bueno, como cristiano, como católico, como musulmán, ¿cómo llevan a la par de una vida llena de obligaciones y llena de trabajo y llena de cosas, digamos como hogareñas? ¿Cómo llevan a la par su vida espiritual? ¿Cómo van desarrollándose por dentro? ¿Qué tanto la van aplazando para cuando yo me jubile o para cuando yo ya tenga tiempo? Es el momento en el que podemos conectar con nuestra vida y con darle un sentido mucho más significativo. Bueno, ya voy a cerrar por acá el video. La verdad es que el documental se explica por sí mismo, es bello. Yo ya nada más como que lo parafraseé un poquito, pero se los quería mostrar porque realmente me tocó el corazón ver esto porque lo viví de cerquita. Tengan mucho cuidado con, en aras de evitar el dolor y preservar la vida, qué tanto estamos haciendo sufrir más a nuestros seres amados, hasta dónde está el límite de lo biológico, y que eso ya no tiene que ver con si le echamos ganas o no, eso ya tiene que ver con los límites del cuerpo, con los límites de la biología, con los límites incluso del kama niyama, ¿no? O sea, como de si es un kama que tenemos, pues bueno, no vamos a poder hacer gran cosa más que fluir con la situación. Tal como estas personas, bueno, el señor Pete tiene una visión de la vida bien ecuánime. Él se va de este mundo con un samadhi sobre dukkha muy bien aterrizado y muy bien trabajado, muy bien abordado. Él irradia paz, irradia tranquilidad y hasta felicidad en una de las etapas más difíciles de todo ser humano, enfrentando a la muerte.
Me encantaría escucharlos aquí en los comentarios. ¿Cómo les ha ido a ustedes cuando les ha tocado despedir a un familiar? O si ustedes mismos están padeciendo algún tipo como de enfermedad que les esté agobiando en este momento. ¿Cómo la están llevando? ¿Qué cosas les han funcionado a ustedes? Ojalá puedan compartir esas cosas que yo sé que son súper personales y muy delicadas, pero que bueno, estamos en un foro en el que creo que la mayoría de nosotros tenemos la misma visión y vamos en este sendero apoyándonos unos a otros. Entonces les agradezco sus comentarios, me enriquecen muchísimo y yo los voy dejando por acá. Espero que tengan un día excelente, les mando muchos abrazos llenos de meta. Los quiero mucho, que estén muy bien. Bye bye.